Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Tengamos todos un feliz día de adoración, de descanso y reposo espiritual. Nos encontramos felices de poder compartir la palabra del Eterno y todos juntos oremos para que nuestro Redentor nos llene de su gracia, su poder y sabiduría para comprender su mensaje de vida. Preparemos nuestros corazones para santificar su santo nombre en este maravilloso día, escuchando su santa palabra. El tema para hoy se titula Los discípulos siguen bautizando a judíos y gentiles en el nombre de Yahshua. El texto bíblico lo encontramos en Hechos, capítulo 10, versos 42, 43 y 48. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Yahweh ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó bautizarles en el nombre de Yahshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La conversión de Cornelio señaló una nueva etapa en la expansión del crecimiento de la iglesia primitiva. Cornelio, oficial romano, no era totalmente pagano, era piadoso y temeroso del Padre Celestial. Las notables circunstancias sobrenaturales de la conversión de Cornelio tuvieron que ser un factor importante que indujo a los apóstoles a aceptar el hecho de que un gentil no circuncidado podía llegar a ser fiel creyente de Yahshua el Mesías. Los discípulos seguían bautizando a judíos, gentiles en el nombre de Yahshua. En la conversión de Cornelio, vemos que 11 años después del día de Pentecostés, hallamos a Pedro en la casa de Cornelio, todavía mandando a que la gente se bautizara en el nombre de Yahshua. Esto quiere decir que los discípulos no estaban equivocados, usando el nombre de Yahshua en cada bautismo. En 11 años, el apóstol Pedro tenía más que suficiente tiempo para corregir si es que estaba equivocado, pero él y todos los discípulos no cometieron ningún error. Cuando Pedro vio la presencia de Yahweh en la casa de Cornelio y su familia, aun siendo gentiles, dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Yahshua. Hechos 10, 47 y 48. Ahora bien, no solo Pedro bautizó en el nombre del Mesías. Felipe también bautizó en el nombre de Yahshua. Hechos 8 del 5 al 8. Pablo fue bautizado en ese nombre. Hechos 22, 16. Pablo bautizó a los efesios en el nombre de Yahshua. Hechos 19 del 1 al 5. Los romanos, Romanos 6, 3. Los gálatas, 3, 27. Los corintios, 1 del 12 al 13. ¿Se equivocaron también Felipe y Pablo? No. Se requiere de un estudio muy profundo del libro de los Hechos para descubrir y notar que todos los discípulos de la iglesia primitiva fueron bautizados en el nombre de Yahshua, el Mesías. No hay ningún registro en la Biblia de alguien que fuera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta modalidad de bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo apareció en el año 325 después de la era cristiana. Analizando la gran comisión de Mateo 28:19, es la única frase en toda la Biblia donde se halla esta expresión. Y si era esa la fórmula o las palabras que se debían decir sobre un candidato al ser bautizado, no se halla ningún ejemplo de tal caso en la Biblia. ¿Desobedecieron los discípulos? Si Yahshua hubiera pronunciado esas palabras registradas en Mateo 28:19, entonces resulta que sus apóstoles no le hicieron caso, sino que le desobedecieron, al bautizar únicamente en el nombre de Yahshua, el Mesías. En tal sentido, esa versión de Mateo 28:19 que aparece en las Biblias es una versión falsa y apócrifa, jamás pronunciada por el Mesías, y que debió ser introducida por alguna mano fraudulenta en la traducción griega que se hizo de la versión hebrea del Evangelio de Mateo. La justificación ante Yahweh es por la fe en el Mesías, pero solo para aquellos que le obedecen. Sin obediencia no hay salvación posible. La salvación es por gracia de Yahweh, por medio de la fe, no por obras. Sin embargo, resulta que la palabra de Yahweh
También dice que el Eterno salvará a aquellos que le obedecen. En Hebreos 5, versos 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El perdón de los pecados se aplica al pecador únicamente cuando obedece al Creador y recibe el verdadero bautismo en agua por inmersión y en el nombre de Yahshua el Mesías. El Redentor dijo lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo. Marcos 16:16. Veamos ahora cuál era la doctrina de los apóstoles referente al verdadero bautismo cristiano. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro predicó el Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, y estos creyeron, entonces Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Yahshua el Mesías. Hechos 10:48. Ananías dijo lo siguiente al apóstol Pablo en Hechos 22:15 y 16: porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Por lo tanto, el pasaje es bien claro. Por medio del bautismo cristiano, nuestros pecados son lavados. El propio apóstol Pablo bautizaba a los que creían en el Evangelio. En 1 Corintios 1:14 al 16 dice: doy gracias a Yahweh, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Como vemos, Pablo bautizó por lo menos a Crispo, a Gayo y a la familia de Estéfanas, y esto solo en la iglesia de Corinto. En el resto de iglesias fundadas por Pablo, seguro que bautizó a muchos más. Pablo jamás rechazó el bautismo en agua y por inmersión para el perdón de los pecados, sino que lo practicó, aunque su misión principal no era bautizar, sino predicar el evangelio de la gracia de Yahweh. Y una vez que creían en este evangelio, los creyentes eran bautizados, bien por el apóstol Pablo o por alguno de sus compañeros cristianos en la evangelización. Por consiguiente, el bautismo en agua por inmersión, tal como enseña la Biblia, y en el nombre de Yahshua, el Mesías, es un claro mandamiento del Redentor para el perdón de los pecados. Cuando nosotros creemos en el evangelio de la gracia de Yahweh y obedecemos ese mandamiento del Creador de ser bautizados, entonces somos perdonados de nuestros pecados y reconciliados con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, Satanás ha conseguido engañar a millones de cristianos para que rechacen esta clara enseñanza del Evangelio. Apreciados oyentes, sigamos disfrutando de este maravilloso día de reposo, de adoración a nuestro Padre Eterno. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.